Bien, la ley en su forma más simple, como ya dije, es el carácter de Dios. En su forma más simple, aunque no le estoy llamando de ninguna manera simple al carácter de Dios, de ninguna manera, sino simple y sencillamente me estoy refiriendo a una explicación totalmente general, una explicación totalmente simple. Y no es que quiera ser simplista. Simplemente estoy tratando de que se comprenda la idea, de que se entienda toda la idea. Ok. Cuando estamos hablando de la Torá, muchas personas piensan que estamos hablando de los sacrificios. De ninguna manera es así. Cuando estamos hablando de los sacrificios nos referimos solamente al pacto. La Torá no es el pacto y el pacto no es la Torá. El pacto es el convenio entre Dios y los hombres, mientras que la Torá es el reflejo de lo que a él le parece que es bueno y que es malo, de lo que pertenece al bien y de lo que pertenece al mal. Esto en su forma más simple. Si alguien quiere subir a discutir el tema, con mucho gusto podemos dialogar. La intención no es destruir personas como lo hacen en algunos lives, sino simplemente dialogar, aprender y, por supuesto, enseñar. Si alguien tiene una objeción que sea muy buena en contra de la vigencia de la Torá, indiscutiblemente puede subir. Puede opinar libremente, se le va a respetar su tiempo, pero le pediría que definitivamente también escuche, que esa precisamente es la idea. Deben de escuchar. Entonces, regularmente se confunden mucho los pactos con la ley con los pactos. ¿Por qué razón pecó Adán y Eva? Porque la ley existía mucho antes de los pactos. ¿Cuál es el primer pacto que se hace? ¿Cuál es el primer pacto que se hace con ellos? Precisamente un pacto posterior a la ley que iba a regir ese convenio, ese pacto. No hay manera de pecar sin ley. Nadie puede pecar si no hay ley. El pecado precisamente es la transgresión de la ley. Sin ley, ¿cómo se podría pecar? No se puede pecar. Esa es la inconsistencia principal que tienen algunas personas cuando están intentando explicar el por qué no debemos de guardar la ley. Por supuesto que debemos de guardar la ley. ¿Esto implica que estemos negando la gracia? En ninguna manera. Guardar la ley no es negar la gracia. ¿Sí? La gracia no se niega guardando la ley. De hecho, es todo lo contrario. La gracia se niega cuando no querés guardar la ley. ¿Sí? Ahora, ¿estamos bajo la ley? No. ¿Tenemos que guardar la ley? Sí. Esto parece contradictorio, pero realmente no lo es. Realmente no es contradictorio. Para nada es contradictorio. Tenemos que saber distinguir y para eso se necesita estudiar bastante a profundidad, se necesita poder reconocer los aspectos necesarios de una investigación para poder determinar exactamente qué es la ley. Si no sabemos distinguir esto, definitivamente vamos a estar prácticamente presos de un sesgo cognitivo que no nos va a llevar a ninguna parte. Nos va a mantener ahí como todo sesgo cognitivo, porque los sesgos cognitivos realmente son muy comunes. Como todo sesgo cognitivo nos va a mantener ahí, bueno, inmersos en eso y también esclavizados y por supuesto estancados en un sistema de pensamiento que nada tiene que ver con las escrituras. Las escrituras son inmutables. Lo que pasa es que son bastante complejas, evidentemente. Las personas creen que manejan los temas cuando realmente no los manejan. Realmente hay ocasiones en las que no manejan los temas y piensan que los temas los están enseñando de una manera, bueno, quizá académica incluso, cuando realmente no es así. Déjenme... Ok.
Si alguien quiere subir, debe presionar. Voy a recibir de uno a uno para no estorbarnos y que también sea más dinámico. Si alguien está en contra de la observancia de la ley, puede subir. Sin problema, solo mande su invitación. Ahora, ¿qué es lo que sucede si no guardamos la ley? Bueno, no podemos ser salvos. Sin guardar la ley no podemos ser salvos. Ahora, ¿somos salvos por la ley? No. Somos salvos por el Mesías. Pero resulta muy paradójico que realmente no podamos ser salvos sin la ley. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque no somos salvos por la ley, pero sin la ley no podemos ser salvos. Ese es el problema principal, ¿no? Déjenme ver por acá, creo que había una persona tratando de ingresar. Ok, ahí está. Ok, contame, hermano. Decime. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, bueno, me llama la atención lo que estás enseñando. Que para ser salvos necesitamos la ley, No, yo no dije eso. la palabra de Dios. Ah, No, no dije eso. escuché que dijiste que necesitamos la ley para ser salvos. Si no guardamos la ley, no podemos ser salvos. Eso fue lo que dije. Ah, ok. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención, porque la Biblia dice que somos salvos por gracias, no por obras. Ni por obra de la ley, ni por obra de nada. Solamente necesitamos aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo se encargará de cambiar nuestras vidas. Ok. El ladrón que estuvo en la cruz al lado de Jesucristo no necesitó nada más que aceptar, creer en Jesús para ser salvo. Claro. Entonces, ¿cómo que necesito cumplir la ley para salvación? Los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Claro, Precisamente los adúlteros tampoco. así es. Y eso es ley. Creo que el Espíritu Santo, cuando yo lo veo cumplir cosas porque sean ley, es muy diferente a que el Espíritu Santo nos redarguye y nos haga sentir qué es lo que está mal en mí, qué es lo que debo cambiar en mí. Cuando Jesucristo se consigue con el joven rico, ¿lo recuerdas? Le pregunta, él le dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Jesucristo le dice, pues cumple los mandamientos, cumple. Él le dice, toda la he cumplido. El Señor Jesucristo sabía que no le había cumplido nada, porque no cumplía de repente unas que otras, y por obligación. Es muy diferente cuando yo digo, oye, no voy a fornicar, no voy a adulterar porque me voy a perder. Ahora cuando yo decido hacer las cosas como el Espíritu Santo me dice, me guía, me manda, debo cambiar esto, debo cambiar aquello, de la Biblia dice lo que está en Cristo nueva criatura son. Creo que allí hay una diferencia. A cumplir una ley porque hay que cumplirla, pues. Creo que Ok. ajá. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero eso no es excusa para no cumplirla. La vas a cumplir ahora entonces, ¿por qué? Por amor a Dios. Y el Espíritu Santo me redarguye y me hace sentir que lo que está mal en mí. Y claro, estoy de acuerdo contigo también cuando dice los fornicarios no entrarán, los adúlteros tampoco entrarán, los ladrones tampoco entrarán porque eso es bíblico. Pero la Pero es diferencia ley. está, no, yo la cumplo no porque sea ley, la cumplo porque el Espíritu Santo que está en mí me redarguye, me hace ver y me hace sentir que lo que está mal en mí. O sea que los que no la cumplen, los que no cumplen eso, no tienen el Espíritu Santo para que los redarguya, o el Espíritu Santo no quiso redarguirlos. No digo de esa forma.
No sé si se entiende lo que estoy diciendo. La cosa no es cumplirla porque tengo que hacerla. Eso es como cuando el Señor Jesucristo dice, amaos unos a otros. Me pregunto yo, ¿tú crees que es fácil amar a alguien que te hizo daño? ¿A alguien que te dañó? Porque te digo, yo he escuchado personas que dicen, bueno, ahora soy cristiano y tengo que amar a mi enemigo porque la Biblia me lo dice. No es esa forma como la Biblia nos manda o como Jesucristo ¿Dónde manda. dice la Biblia que tenemos que amar a nuestro prójimo, por ejemplo? Bueno, el Señor Jesucristo lo dice en Mateo, dice, amaos unos a otros. El apóstol Pablo lo dice a la iglesia Gálatas, soportaos unos a otros. Y es parte de lo que hace Dios en nuestras vidas, pues. El amar a nuestros Pero, enemigos, dice. pero amar al prójimo es Torah. Claro, Ok. claro, pero mira, sí, yo sé lo que tú me estás diciendo, pero mira esto, cuando yo digo amar a tu enemigo, me refiero a que yo tengo enemigo, tú tienes enemigo y tengo que amarlo porque es ley y hay que hacerlo, Eso también no es es la Torah. forma. Sí, sí, pero no es la forma. Yo lo voy a amar no porque la ley me lo diga o porque tengo que hacerlo. Lo voy a amar porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 vivir en el Espíritu no satisfacer los deseos de la carne. Ahí habla de los deseos de la carne, luego habla del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en mí, ese fruto, el fruto del amor fluye y aún yo sin darme cuenta voy a amar a las personas que me hicieron daño. Porque de repente no es por obligación, no es por ley, es porque la gracia del Señor Jesucristo me inundó y se extiende pues a otro. Ahí hay una Cuando diferencia. Cristo te dice ama a tus enemigos, ¿no te está ordenando que lo hagas? Sí, pero no como ley. Entonces es No es una obligación. orden como tal, que no es una obligación. Vuelvo y te repito, cuando yo, no sé si entendiste lo que te explico ahorita, cuando yo voy a amar a mis enemigos, los voy a amar no por obligación, no porque Jesucristo me lo dijo, no porque es una ley. ¿No es Cuando el Espíritu Jesucristo tu Santo, Señor? claro que sí lo ¿Y es, Él no tiene ley? sí tiene, Entonces lo vas a hacer porque tiene ley y porque es tu Señor y porque le tenés que sí, obedecer. pero no sé si se entiende lo que quiero tratar de explicar. Lo que te estoy entendiendo Eh, es que básicamente en ti nace de alguna manera el amor al prójimo, no porque Cristo te lo diga, sino porque nace de ti. no nace, no nace. El Espíritu Santo que está en mí hace que fluya el fruto del Espíritu. Hay una diferencia ¿Y qué allí. pasa con los que no aman a sus enemigos? Bueno, no tienen no sé en qué creas tú, pero lamentablemente no tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Pero de quién es El la Espíritu culpa ahí? Santo, ¿Del Espíritu Santo o de ellos? pues de ellos que no han aceptado a Dios en su corazón, porque hay mucha gente que puede decir, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello, pero no es lo que tú lo digas, sino dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, O son los frutos los sea, que van a hablar. me decís que solo tenés que aceptar a Cristo y luego el Espíritu Santo hace en ti todo lo que necesitas para ser salvo. Aceptar a Jesucristo ya soy salvo, no voy a ser salvo. Al ser sellado con el Espíritu, automáticamente soy salvo. Cuando Pero aceptas el a Espíritu Jesucristo Santo, sos salvo y luego de esto el Espíritu Santo te toma para que seas una persona que cumple toda la ley, pero no por cumplirla, sino porque el Espíritu Santo te pone en no ti el hablo de hacerlo. ley, no hablo de ley. El Espíritu Santo que está en mí, el mismo apóstol Pablo lo habla en Gálatas 5, para los que viven en el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne y termina diciendo, para esto no existe ley, no hay ley, no es por ley. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, no es por ley, no Ahí es está por... hablando de estar bajo la ley o no, y nosotros no estamos bajo la ley. Por eso, no Sí, pero estamos no bajo estar la bajo la ley. ley no implica no cumplirla. Lo que pasa es que es relativo, no es cumplirla porque tengo que cumplirla. Porque cuando se dice es ley, ley es ley, Pero tú ¿quién sabes lo cumple que la ley significa en ley. ti? ¿Eres tú que voluntariamente la cumple o el Espíritu Santo te pone el cumplirla? Te dije que el Espíritu Santo que está en mí, obra en mi vida, hace fluir el fruto del Espíritu Santo Ajá. y luego fluye el amor, el gozo, la paz y todo esto se va a reflejar en las obras que de repente voy a hacer, pero no es que voy a ser salvo por obras. Yo tampoco digo que soy salvo por obras.
Ni por ley tampoco, por Pero cumplir una entonces, ley si a esas tampoco. vamos, en el momento en que fallas, es porque el Espíritu Santo no te redarguyó lo suficiente. El momento que yo fallo, pues dice la Biblia que tenemos el trono abierto para ir a arrepentir y pedir perdón a Dios. Pero eso es culpa del Espíritu Santo que no te redarguye lo suficiente. Ya, disculpa. Ajá, no, 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 ¿me oyes? ¿Me oyes Sí, ahí? No, no es culpa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dispuesto en todo momento. te están llamando ahí. Bien, vamos a ver si hay otra persona que quiera participar. Ulises. A ver, Ulises, contame. Buenas tardes, hermano. Interesante el tema que se está tratando. Se me escucha, ¿verdad? Sí, Muy bien. No coincido con Natanael que acaba de bajar, porque en realidad la ley es cierto, la ley no nos salva, pero si creemos en Cristo Jesús vamos a obedecerle. Cuando él en una ocasión dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por amor a Dios tenemos que guardar los mandamientos, no para salvarnos, sino como consecuencia de ese amor que Él ya ha demostrado en la cruz. Creo que muchas denominaciones hoy en día a la ley hacen a un lado por el simple hecho de un mandamiento. Creo que es hablando del sábado. El sábado es un mandamiento que casi todo el mundo cristiano desprecia y por ende tratan de ocultar, ¿cómo puedo decir? Tratan de hacer a un lado la ley tan solo porque la ley habla del sábado y buscan en su teología eh, poner en primer lugar a la gracia antes que a la ley, aunque en realidad sí somos salvos por gracia, pero no puede haber gracia si no existe ley. Y eso es claro, es más, la Biblia menciona que en los últimos días, en Apocalipsis 12:17 y 14:12, que el enemigo odia al pueblo de los últimos días, al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Entonces, si el diablo va a perseguir, va a matar, va a odiar al pueblo que guarda los mandamientos, tiene que haber un pueblo que sí, dice que sí está vigente los mandamientos del Señor. Bueno, básicamente eso, hermano. claro. Claro, no le entendí muy bien a la persona, realmente me dice él que sí va a guardar la ley, pero no porque la ley lo diga, no le entendí. Al final de cuentas, no sé si él es un obediente o un robot, porque cuando estamos hablando de obediencia, pues bueno, es obedecer a un parámetro, es obedecer a una línea, a una medida, a un canon. No se confunda esto con el canon de las escrituras, sino que una vara de medir. Y la ley te dice que es bueno y que no, que pertenece al bien y que pertenece al mal. Ese es el punto principal. La cuestión es que al final no pueden desestimar la ley en sí, sino simplemente dicen yo no la guardo porque la ley lo diga. Eso es lo extraño. Eso es lo bastante extraño. Pero, pero bueno, mi hermanito, buena participación. Solo le voy a dar chance a alguien más. Y bueno, eres bienvenido cuando quieras. ¿Te parece? Muchas gracias, hermano. Ok. A ver, teología, contame. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Saludos, bendiciones. Vi Bendiciones. el título y me interesó el tema, solo por casualidad. ¿Tú guardas Shabbat y todo ese tipo de cosas, Torah? Sí. Ah, ok. Entonces tú defiendes la continuidad y vigencia de la Torah en el nuevo pacto. ¿Perdón? ¿Tú defiendes la vigencia y continuidad de la Torah en el nuevo pacto? Sí, solo que se te entrecorta un poco. Te entendí que si yo defiendo la vigencia de la Torá del Nuevo Pacto. Claro, la vigencia y continuidad de la Torah en el nuevo pacto. Sí, sí, pero se te entrecorta la voz.
Qué raro, parece. Me entra un rebote de tu live allá. Qué extraño, espérame, déjame revisar. No, no debería, pero... eh, a ver, a ver si se arregla ahí. Decime. Uy, si vemos si ahora me escuchan. Si pudieras acercarte más el micro creo que sería muy bueno. No, si el micrófono está bien. Lo que pasa es que tu teléfono o tu audio, tu tipo de conexión de audio me está muteando. Te está muteando. Sí, es como si tuviese un control de supresión de ruido y suprime para que no tenga eco redundante, producto que está haciendo una redundancia. Está entrando el audio que yo hablo por el micrófono y vuelve, y eso lo trata de censurar TikTok, entonces entrecorta el audio. Ok, solo déjame ver qué puedo hacer al respecto, porque no me habían dicho nada, pero déjame ver entonces. Rapidín, vamos a revisar eso. Sí, cuando yo... Ok, si quieres, igual, lo silencio cuando tú estés hablando, no tengo problema. ¿Ya se arregló, dicen por aquí? Ok. ¿Se escucha? Ok, eso estoy haciendo, silenciándome, pero bueno, creo que está ocupada la persona. En fin, vamos a recibir a alguien más. Si alguien quiere subir con mucho gusto, vamos a ver a quién tenemos por acá. Me estaba preguntando si yo defiendo la vigencia y la continuidad del nuevo pacto, perdón, de la ley del nuevo pacto. Yo le dije que sí. Entonces, pero bueno, por ahí lo llamaron y se fue. Apologetic Signs of God. Vamos a ver qué dice esta persona. Hola, ¿Qué tal? Saludos, Adolfo. ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Sí. Sí, ¿Quieres que te diga así ¿se escucha igual el rebote que dicen? el rebote? Ok, ese es un audio que has injertado que genera el rebote. Fíjate en la entrada de audio que solamente tenga un solo audio de entrada, ya sea la mía o la tuya, y el otro siléncialo. Estás usando TikTok Studio, ¿no? Fíjate. Sí, sí, de Silencia hecho uno y sí. prueba. Silencia uno, un audio, fíjate, prueba, testea y ya no va a generar el rebote. A ver, yo voy a seguir hablando. 1, 2, 3 y no tiene que generarte el rebote. Y si no, es el delay que tiene el TikTok Studio que genera un retraso. Hay una opción para el delay también. El TikTok es completo. Fíjate, delay. Ok. Si en caso no es delay, suena esto crítico, pero cierra el TikTok, ciérralo en control al suprimir, ciérralo forzadamente, así, y vuélvelo a abrir sin cerrarse. Eso significa que no vas a cerrar sesión. Cuando abra sesión, continuar. Y eso va a generar que repare el delay, ya sea de tu red, porque creo que es tu red, por eso hay ese delay. ¿Me escuchas? A ver, 1, 2, 3. Yo te escucho bien. Pero, Fíjate que tengo conectado solamente un micrófono, no tengo uno, otro, no hay ¿no nada tienes otro? más, entonces no sé. Y ya, ahora voy a preguntarle al chat. ¿El chat lo escucha Adolfo, sí o no? Porque yo también he cometido ese error cuando he transmitido. Hay que preguntarle al chat. Si te escucha a ti. Claro, a mí se me escucha y a ti también. Bueno, en fin, sí. Sí le escucha. A ver, decime, contame.
Bueno, te voy a dar un extracto de lo que yo creo, en el sentido de la Torah. Yo sé que hay un texto que tú ya te escuché que interpretas. No pasará ni una tilde ni una coma de la ley hasta que todo esto se haya cumplido, ¿no? ¿Pero cumplir qué? Mientras tú hablas en el aspecto de la Torah, en el sentido de quizás lo interpretas así, de mandamientos, preceptos, ordenanzas, hay personas que son más radicales, ¿eh? Y dicen, no, hay que hacer sacrificios, hay que guardar Shabbat, las fiestas, todo, ¿no? Pero el texto habla específicamente que tanto las fiestas, los sacrificios, la congregación, hablaban de Jesucristo. Y los profetas, los Ketuvim, los Nevi'im, y la Torah, explicaban de cómo Él tenía que venir, ¿no? Todo lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces la esencia, yo creo, del mensaje era específicamente hablando de Él. Y porque hablaba de Él, la gente en ese tiempo de ignorancia, no lo reconocían, no entendían quién era. Era el Verbo hecho carne, el que estaba al prostonteo, al lado o a la diestra del Padre, y que sale del Eterno, porque es eterno. Entonces, en el nuevo pacto, lo que yo veo aquí es el pacto de Jesucristo, padres, sino que ahora la ley habitaría en nuestros corazones, pero basado en el tiempo. ¿Por qué? Esto yo siempre he dicho, no sé cómo lo verás tú. La ley adámica no era la misma que la ley de Noé. Claro que era la misma. De forma indirecta, porque la ley, refiriendo específicamente a la contaminación, o sea, lo que contamina, eso sí se estaba prohibido, pero específicamente a cosas para que tú guardes, la ley era distinta. Tanto para Adán, para Noé. Adán y Eva podía, ¿En qué era distinta? Por ejemplo, sí. La desnudez. Después del pecado, ¿no? Ya la ley tenía que ser más rígida. Ya no vas a estar calato, desnudo. Tienes que colocarte ropa. Y hizo vestimenta, dice la escritura. ¿Cuántos mandamientos quebrantó Adán y Eva cuando tomaron del fruto? ¿Cuántos mandamientos? Yo veo, ahí el texto habla de la desobediencia, dice un apóstol. Pero yo veo algo más. Yo veo abominación. Que ese es el único pecado que cometieron ellos en el huerto. Pero es un tema aparte, ¿no? Ellos no robaron. Pero es distinto. Robaron. No, yo digo pecaron directamente. Tomaron lo que porque no les es una abominación. A ver, voy a ver un ratito. Problemas en la fibra óptica y creo que ya vino el internet aquí para cambiarme de red. Pero, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Se me fue porque están preguntando aquí. Cuando tomaron lo que no les pertenecía, ellos robaron. Claro, esa es una postura también interesante. Yo no veo robo. Yo veo escucha lo que estás diciendo. Un pecado abominable. Ajá, exacto. No veo robo. No ves robo, pero tomaron lo que no les pertenecía. ¿Eso es robar? Si es que tomas como que es un fruto y lo toman como fruto y sacar algo como que es fruto de lo que no deberían hacer, sería considerado robo. Pero yo no veo robo, no veo un fruto ahí. Yo veo un pecado abominable, más que el robo, Adolfo. Pero, o sea, más que el robo, pero de igual manera, sí, ellos deshonraron a su Padre Dios también, por ejemplo. Claro, a eso deshonran, pues eso implica deshonrar. Pero cometieron para mí un pecado abominable. Uno de los mandamientos, por ejemplo, y también, de alguna manera, mataron. Porque cuando Eva le da a probar a Adán el fruto, lo mata. Correcto. También, de igual manera, no tomó a su esposo como la cabeza del hogar. Ahora ¿no? sí, como llegó mi internet. Correcto. Ya llegó el internet. ¿Sabes cuántos mandamientos quebrantaron ellos? Más de 25 mandamientos.
de la ley. Ellos no quebrantaron un mandamiento, quebrantaron varios mandamientos de la ley, que de hecho ya estaban vigentes, que de hecho hoy en día están vigentes, y por eso salieron del mundo. Ah, claro, yo solamente veo uno nada más, Adolfo. Pero debes escucharte, yo solo veo uno. Eso es una respuesta subjetiva, yo veo. Sí, es que el detalle es que yo no quiero decirte cuál es el pecado, por eso. Si no te lo dijera. No quiero decirte cuál es el pecado. Pero para mí es un acto abominable, con eso te digo todo. Por esa razón el Señor se enojó. Es que se enojó fuertemente, fuertemente. No, fuertemente no. Prácticamente, sin duda alguna, ellos tuvieron que salir. Ellos tuvieron que salir del huerto a morir por un fruto. Sí. No, pero si te das cuenta, el pecado que hicieron les trajo consecuencias a todo su organismo. Ahí en el mismo huerto. Te multiplicaré los dolores de parto, ¿no? Vas a sudar por el trabajo. Es algo interesante y es algo interesante. O sea, ya pareciera que es como decirte, Adolfo, en realidad Dios lo que le dijo en Génesis 3 es la consecuencia de su pecado. Por eso te digo que es abominable. ¿Y el pecado qué es? Esto no lo puedo hablar aquí en público. En interno podemos charlar o en un live, pero así no. Pero el pecado qué es? Para mí es una abominación. Ya con eso te puedo decir todo. No, el pecado no es solo una abominación. No es específica. Claro, no es específico. El pecado es la transgresión de la ley. Ajá, exacto. ¿Y qué transgredieron? Yo le llamo abominable. Pero ese abominable tiene entre paréntesis el pecado específico, ¿no? Tú le ves robo. ¿Sí o no? Bueno, definitivamente transgredir la ley es abominable, porque lo abominable es aquello sucio, aquello que Dios no quiere ver, aquello que le parece inadecuado. Pero más específicamente definir el pecado es transgredir la ley. Esa es la definición más exacta. Claro, pero esa es una ley, digamos, única, específica. No es... imagínate que Adán, no sé, hubiese hecho algo, como por ejemplo matar un animal. Yo asumo que eso no estaba dentro de la ley. No debería tocar animal. Sin embargo, después de Adán, sí tocas animal para los sacrificios. O ya sacrificabas antes. ¿Tú qué opinas de eso? No había sacrificio antes del pecado. Claro. O sea, la ley cambia de acuerdo. Yo le llamo al nivel tecnológico. Es que la ley no puede cambiar. En sí no cambia, es inmutable la ley. La ley, pero dice, por ejemplo, que los sacrificios son eternos. Que se manifieste. Sí. No. Que se manifieste. Que se manifieste en cierta forma después de haber transgredido algo, definitivamente, pero la ley en sí no cambia. Es un paquete pero no completo. estaría vigente un artículo específico, ¿no? Porque tendría que ser sustituido por otro. Hasta el momento en que se transgrede, entonces en ese momento se ve la vigencia de algo que anteriormente no se dijo. Claro, entonces antes no había la ley para sacrificar animales. No, básicamente no. Pero sí estaba en el plan de Dios de que tendría que haber un sacrificio para salvar No, es la consecuencia. todo ese problema. O sea, en el principio Dios ya sabía que tenía que pecar el hombre. Solución. Yo le llamo plan de contingencia. No, esa es la solución. No es un plan de contingencia, sino que simplemente es la respuesta de Dios a algo que pasó. Ellos transgreden, en este caso el pacto, porque Dios hizo un pacto con ellos. De hecho, ese tema del fruto es un pacto completo. Correcto. Es el primer pacto. No tomes del fruto para que no mueras. Si tú no lo tomas, vivirás. Yo no puedo cumplir con mi parte si tomas del fruto. Es un pacto literal. Pero no solamente dice que lo tocó, sino lo comió, ¿no? Como también su marido, ¿no?
lo comió. Lo comió. Sí. Y sí puede ser, podemos interpretarlo hasta cierto punto de que ellos robaron, tomaron, sí, yo lo veo viable, tomaron, robaron y comieron algo sin permiso, porque a lo que iba a llevar eso era para que la destrucción sea inevitable y que la consecuencia de ese pecado tenía que ser mostrada en su genética, ¿no? Sí. Pero bueno, termino con decirte de la ley. Entonces, respecto a la ley, ¿no? De la Torá, específicamente, todo lo que te contamina es pecado. Otra Todo vez. lo que te contamina. Todo lo que te contamina. Y lo que no te contamina, Adolfo, en Cristo no es pecado. Por ejemplo. Ejemplo, yo no quiero guardar Shabbat. Luego, ¿no querés guardar Shabbat? Me gustó tu sonrisa. ¿No querés guardar Shabbat? Exacto, no quiero guardar Si no Shabbat. querés guardarlo, no hay problema porque Cristo pagó por ese pecado. Porque no es pecado tampoco. No guardar Shabbat Porque, es pecado. Te explico, mira. El guardar Shabbat, estimado Adolfo, ¿cuál es la función específica de guardar Shabbat? La esencia de acuerdo a Éxodo 20. No, hay algo más que eso. Literalmente es la señal del pueblo de Dios. No, hay algo literal ahí, que es santificación. Claro, ahí lo dicen en los 10 mandamientos. Santificación de un día, santificación de mi parte para Él. Exacto. Y no quieres hacerlo, no quieres santificar un día para Él. Es que ya tengo a alguien quien me santifica. No, yo siento que me estoy transformando. Que tú te santifiques, una cosa es la justificación, otra cosa es la santificación, y otra muy diferente es que tú te santifiques y que tú te justifiques. Es muy diferente. Pero ¿quién te dijo que yo soy el que me justifico o me santifico? No. Tenés que justificarte. Hay alguien que me santifica. ¿Sabes quién es? Es Yeshua. No es Yeshua. Acá te la puse difícil. No, Yeshua te santifica. No. Claro que sí. Claro que no. ¿Sos esposa de Yeshua? Claro que sí. Entonces estás santificado para Él. Pero hay alguien que lo hace dentro de mí. Ahora el Espíritu Santo eso es calvinismo. Exacto. No, Eso es calvinismo. El Espíritu Santo es el que te santifica. Es el que te santifica, el Espíritu Santo. Y es el que mora en nosotros y Él nos da el discernimiento entre el bien y el mal. Y a los que no les da el discernimiento, ¿qué pasa con ellos? ¿Es culpa del Espíritu Santo? No, eso es mentira, Adolfo. Aquel que está en intimidad con el Señor es consciente de todo. Otra cosa es que sea un burlador. Okay. Es un burlador. O sea, que me diga que no se acueste con su madre, que no sabía que acostarme con mi madre es pecado. Oye, eso es Torah. Eso es el Espíritu. Y eso es Torah. Y eso es lo que contamina o es lo que no contamina. En el Nuevo Testamento no dice que no te puedes acostar con tu tía. No. Yo me refiero al pecado en el Antiguo Testamento. ¿Es lo que contamina o lo que no contamina? Pero, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que no puedes acostarte con tu tía? Dice fornicación, ahogado, sangre y idolatría, ¿no? Pero entonces estás infiriendo. No, porque todo pecado que contamina. Si no es textual. Claro, es que ese es cuando se entiende el Evangelio, porque el Evangelio es todo lo que te condena, te contamina. ¿Qué no te contamina? No lavarte las manos y comer. ¿Pero qué te contamina? Lo que sale de ti. Yo siento que me estoy transformando. Okay. Muy bien, solo le vamos a dar paso ahí al buen Hans. A ver qué quiere. Este sí es calvinista. ¿Cómo vas, Adolfo? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, aquí haciendo la obra del Señor. Viendo tu live y tu eslogan,
la Torá está vigente, dices. Te dejé ahí la pregunta en el chat, estaba haciendo la consulta. Si la Torá está vigente, entendiendo que la Torá son los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Pero fundamentándonos en que, bueno, si está la Torá vigente, entonces hay que guardar Shabbat. Pero entonces, si la Torá está vigente, ¿cómo podemos nosotros hacer el rito de purificación que manda Levítico 15? ¿Cómo lo hacemos? El rito de purificación no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos cumplir ahí entonces ese mandamiento que está en la Torá, escrito y mandado para que el pueblo lo haga? Los 5 libros que me mencionaste son Torá. Sí, correcto. La Torá es los 5 libros del Pentateuco. Entonces, sí, pero básicamente lo que estamos hablando nosotros es de la Torá como por ley, ¿no? Entendiendo que es la ley, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, en Génesis no se menciona algo sobre mandamientos o leyes estipulados para poder guardarlos, sino que ya se menciona a partir del libro de Éxodo, capítulo número 15 en adelante. Entonces, podemos ver ahí que está Génesis 26 Levítico. dice muy claramente Ajá. que cumplió los mandamientos, ordenanzas, leyes, decretos y estatutos. No dice que haya dicho que haya sido leyes, mandamientos y decretos. Eso dice literal. Dice que cumplió los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Y claro que las cumplió, porque lo podemos ver, que, por ejemplo, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sacrifica haz los sacrificios en tal lugar, en Génesis 12 y 15, si no recuerdo. Entonces, claro que Moisés cumplió lo que Dios le estaba diciendo, y las ordenanzas. Abraham cumplió lo que Dios le estaba diciendo, pero nunca se menciona de que haya hecho Dios un mandamiento para que guardase X o Y cosa, ¿no? O sea, Abraham no honraba a sus padres. Sí, mira, que se quedó ¿cómo se llama? En este lugar hasta que su padre murió, y ahí vuelve a recibir nuevamente el llamado parte de Dios a que saliera nuevamente de ese lugar y aparte hacia la tierra, claro, hacia la tierra prometida. Pero entonces Abraham honraba a sus padres. Claro que honraban a sus padres, pero no por ley, sino porque es parte de la costumbre del Medio Oriente honrar a los padres, claro. O sea que Dios le copió el 5.º mandamiento a Abraham. No se lo copió. ¿Y entonces? Es decir, tú me dices que Dios le copió el mandamiento a Abraham. Sí, porque de Abraham salió el mandamiento de honrar a los padres. Es una costumbre, me lo acabas de decir. Claro que es una costumbre del Medio Oriente honrar a los ancianos, etcétera. Pero Dios le copió eso a Abraham. Mira, lo importante es, si nosotros podemos guardar lo que Dios está estableciendo, entonces, por ejemplo, la Torah no son solo los 10 mandamientos, ¿eh? Entonces, si nosotros podemos... Dime antes eso. Ya te respondí. Resuelve primero algo para pasar a lo otro, porque si no... No, pero ya te lo resolví. Abraham, ¿cómo sabía que debía de honrar a sus padres? Porque esos son buenos, son la ley de la conciencia. ¿Cómo sabes que es bueno? Porque todos tenemos parte del conocimiento de Dios. O sea que sí es mandamiento de Dios. Es decir, que el pecado no viene por el conocimiento de la ley, sino la ley viene para acusarnos delante de Dios que no hemos hecho lo que se debe de hacer. No, pero, entonces, sí, claro. Pero Abraham, centrémonos en Abraham. Abraham te pido que honraba a sus padres. Sí, ahora te pido que... ¿Y esa ley de dónde salió? Nosotros como personas, hoy, ¿cómo podemos nosotros Abraham, cumplir?
Espérate, es que espérate. resolvamos algo ¿Cómo? primero, porque si no, no nos va a No, alcanzar el pues día. eso ya te lo resolví, ya te lo Me resolví. dijiste que era una Si quieres, costumbre guardar el y mandamiento. El quinto para mandamiento es una ti, costumbre. claro, honrar a los padres siempre es bueno. ¿Y de dónde nació esa costumbre? Eso siempre ha sido una ley intrínseca en el corazón del hombre. ¿Quién puso esa ley ahí? Él no es Dios mismo, porque O Dios sea que sí mismo ha guardaba establecido. mandamientos de Dios. Pero también Adán guardaba los mandamientos de Dios. Excelente, estoy de acuerdo con eso. Estoy de Ok, acuerdo con eso. entonces si Adán guardaba mandamientos de Dios aún sin estar en pecado, entonces nosotros debemos de entender que no es solamente que surja porque Dios lo dijo, no, ya desde Adán se mira, por ejemplo, ¿De dónde podemos ver, surge entonces? podemos ver en Génesis capítulo número 4 cómo surge el primer bígamo, ¿no? Y Pero eso es malo. no, pero ¿de Desde- dónde desde la ahí- maldad sí, pero ¿de dónde surge entonces la ley si Adán y Eva no lo hacían simplemente porque Dios lo dijo? ¿De dónde surge? ¿Cómo así? ¿De dónde surge cómo? ¿De dónde surge la ley entonces? La ley surge porque necesitamos tener una medida en donde nosotros podemos decir esto es por lo que vamos a ser juzgados y por esto no vamos a ser juzgados. ¿Y quién da esa medida? Dios. O Porque sea, Adán y Eva recuérdate que guardaban la ley de Dios. Recuérdate que la santidad, aquí estamos hablando de un Dios santo. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que seguir las ordenanzas de esa santidad que Dios está teniendo, para tener una relación con Él. Pero entonces Adán y Eva guardaban la ley de Dios. Claro que guardaban una ley. Perfecto. Ahora ya aterrizamos en algo. Ahora demuéstrame de que la ley de Dios era la Torah, el Pentateuco, era lo que está en Levítico 15. Muéstrame eso, por favor. Primero respóndeme algo. No, pero no me vadas, espérate. Primero demuéstrame ahora te pido que me demuestres, ¿verdad? Que esto que Adán y Eva guardaban era lo mismo que se está guardando en el Pentateuco o en la ley de Levítica. Que la ley es lo que para Dios es bueno o malo. Ok, entonces, por ejemplo, Adán y Eva se purificaban No. cada vez que tenían intimidad. No. Adán y Eva se purificaban cada vez que tenían intimidad. ¿Te referís a después de tener relaciones bañarse? Por eso te cité Levítico 15. Hay que bañarse. Ok, entonces después de eso pasaban Higiene. inmundos todo el día, ¿verdad? Y luego tenían que poder presentar delante de Dios. Primero demostrar que tenía relaciones sexuales adentro del huerto. Bueno, y conoció ¿cómo se llama? Y Adán dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Eso fue afuera. Escucha, no. Y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola mujer. Eso fue afuera, no adentro. A ver, demuéstralo. Porque Fueron echados y después tuvo un hijo. Pero eso fue en el capítulo número 2, cuando Adán dice esas palabras. No importa que yo sepa, si no mal recuerdo, fue después de que fueron echados. Sí, pero recuérdate que es antes del capítulo 3 está el capítulo 2, y el capítulo 2 dice que Adán dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, irrelevante, están afuera. No, para nada. ¿Cómo? ¿A qué se refería que se iban a unir como una sola carne? Es irrelevante, ellos ya están afuera del huerto. No. A ver, respóndeme a qué se iban a unir. Se refiere al tema del casamiento, de la relación, básicamente. ¿A qué? ¿Es que específicamente que serán una sola carne? La relación, A la intimidad sexual, ¿no? sí. Ok, entonces sí Adán conocía y sabía para qué fue creada Eva, ¿no? Por lo tanto, Para que fuera su compañera, sí. Por lo tanto, cada momento que Adán pudo haber tenido con su esposa, aunque no nos compete a nosotros en este punto, participaban de esa situación. Ahora te pido que por favor que me muestres que Adán tenía ese mismo mandamiento de Levítico 15. No lo tenía. Ok, entonces no podemos decir que Abraham tampoco lo tuviera, ¿no? Claro que sí.
¿Cómo? ¿Cómo lo puedes demostrar? Abraham no tampoco se purificaba, claro. ¿Verdad que no? Porque no No. hay ningún lugar donde diga que se haya purificado, etcétera. Que no lo diga, si que no lo diga, el silencio textual no es prueba de nada. Bueno, pero nos da una pauta, ¿verdad? Para Ninguna entender pauta. si es. No, claro que sí. Nos da una pauta para entender en dónde debemos de pararnos, ¿no? Para poder Ninguna decir. pauta, en ninguna parte para- dice, en no, ninguna parte dice que que Jesús se cambiaba de ropas. ¿Que Jesús nunca se cambiaba de ropas? En ninguna parte dice que se cambió de ropas. Bueno, mira, esa es una falacia que estás utilizando porque no es el tema que estamos tratando No, en pero este momento. es un silencio. No es un silencio, porque no es Claro que es un correspondiente. silencio, no dice que se cambiara de ropas, y no por eso No, vamos a decir porque- que no se cambiaba de ropas. Por eso, pero entonces, si no dice la Biblia que nos cambiemos de ropa, entonces no debemos de cambiarnos de ropa. No, es tu argumento. Es una falacia y es una distracción. No, es tu argumento. desviar. Estás hablando de un silencio. No es mi argumento. No, Es tu y argumento, no es- hablaste de un silencio. Igual No, esto está no grabado, lo puedes regresar cuando No, lo suba. Perfecto. No es ningún silencio, no es un argumento al silencio, sino que se va viendo el desarrollo escritural donde no se ve que Abraham hubiese guardado mandamientos, leyes Pero y eso es el preceptos, silencio. como lo que tú Hay un mencionaste. silencio, hay un A ver, silencio respecto escúchame. a muchos mandamientos No, que textualmente no no hay. dice que los guardaba, y aún Ok. así no podemos decir que no los guardaba. Pero entonces tendríamos que demostrar que Abraham tuviese en la misma Torá, la misma ley de Levítico 15 y otros más. Pero la purificación ya te dije que no la tenía, Hans. Ok, entonces no, la Torá no existía con Abraham. Es que Y la con eso, purificación no es parte de la Torá, Hans. entonces, ¿de qué parte de qué Es es? parte del pacto. ¿Y el pacto no está en la Torá? Está en la Torá, pero no es la Torá. No es lo mismo el pacto Ok, que la Torá. la Torá ya dijimos que son los 5 libros del Pentateuco. No, eso lo dijiste tú. Bueno, eso es, No, no no es eso. solamente lo digo. ¿Qué es entonces la Torá para ti? La Torá es la ley de Dios. No, la Torá no es la ley de Dios. Sí, La ¿de Torá dónde está aprendiste eso? La Torá está compuesta por los 5 libros de No, la eso es lo que te dijeron. del Eso es falso. Pentateuco. ¿En dónde? ¿En dónde puedes demostrarlo tú que eso es Deuteronomio falso? 6:4. No. A ver, te pido que me demuestres en dónde dices tú que te puedes basar para decir que la Torá no son los 5 libros del Pentateuco. Jeremías 31, 31 y 32. No. A ver, eso no dice, ahí no dice Ahí que dice, ahí no dice que eso sea Déjame que te la explique. Torá. La Torá no dice, la Torá solo corresponde a esto. La Torá son déjame los que te 5 explique. libros. Explícalo. Jeremías 31, 31 y 32, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me dijiste que lo ibas a explicar, explícalo. Sí, pero dime qué dice, porque negaste lo que dice. No, pero es que si vas a decir que lo vas a explicar, explícalo. Pero Y yo me ¿sabes qué quedo dice callado. o no lo sabes? En respuesta me quedo callado para que tú lo expliques. Sí, pero entonces no sabes lo que dice. No significa de que no puedas explicar lo que quieres Sí, explicar. yo te lo explico, pero Dale- primero dime dale qué la dice. explicación. ¿Qué dice? Dale la explicación. ¿Qué dice Jeremías 31, 31 y Dale tu 32? explicación, Adolfo. No sabes qué dice y me negaste que fuera Dale un tu argumento explicación. adecuado para el tema. No, yo te lo puedo asegurar. Ah, bueno, que dime, lo que dime. la Te doy el Torá- tiempo, dale. Yo te puedo asegurar que la Torá son los 5 libros del Pentateuco. Eso te lo enseñaron y te lo creíste. No Yo me lo creo- enseñaron. Sí Y pasaste por un si seminario, ¿verdad? y si me lo enseñaron, entonces tendré un soporte mucho más Te lo alto enseñaron mal. de poder decir, ¿verdad? Que la Torá solo se refiere a la ley de Dios. Ok. Pero entonces sí conoces
qué parte del Antiguo Testamento es la Torá y qué parte no. Claro, los 5 libros del Pentateuco. Ok, Esa es la Jeremías Torá. 31, 31 y 32, ¿qué dice? Pues, Jeremías ya no es parte de la Torá, sino que ya No, entra está dentro de bien, la pero ¿qué dice? clasificación. Entra dentro de la clasificación de los libros proféticos. Entonces, Sí, ¿qué dice el libro profético de Jeremías 31, 31, 32? te sales igualmente del tema. No. Entonces, yo lo que quiero es que me demuestres, por ejemplo, ¿verdad? Que podemos guardar la Torá, ¿verdad? La Torá, Te tu lo voy a Torá, explicar. tu Torá, la que tú piensas, ¿verdad? Lo que tú piensas como Torá, que hoy lo podemos guardar. Te lo Eso voy es a lo que yo explicar. quiero que hagas. Eso es lo que quise, pero me evadiste con el No te tema estoy de evadiendo, yo no evado a nadie. Si querés me vendo Me- los ojos me- para explicártelo. me evadiste con el tema de Jeremías. Entonces, No, por favor, no. concéntrate. ¿Querés y que me dime vende dónde- los ojos? No, conmigo no. Si querés me vendo los Mira, ojos y te lo explico. Explícalo, Para que veas explícalo que no si te estoy quieres. evadiendo nada. Pero mira, bueno, pero entonces responde, ve al grano. Ok. Bien. Déjame explicar entonces. En tu conciencia tenés que saber que no sabes qué dice el texto. Por lo tanto, te lo voy a explicar. Me dijiste, te encargo el micrófono por ahí. Me dijiste que el pacto y la ley son lo mismo. Eso fue lo que me dijiste. Pero Jeremías 31, 31 y 32, No, eso lo dijiste tú. A ver, yo nunca dije que sean lo mismo, Hans. Claro que sí. Y como amigos que somos, Wow. no te pido que no pongas palabras en mi boca. Ok, entonces que la no- ley y el pacto no son lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Ok. Nítido, nítido, nítido. De eso se trata. De eso se trata. La ley y el pacto no son lo mismo. Por lo tanto, los ritos de purificación no son ley. Listo. Son pacto. Y listo. Y como son pacto, entonces no tienes obligación de guardarlos. Exactamente. Te caché. Te caché. No, Como porque eso, estoy en como- otro pacto. No tengo obligación de guardarlos. ¿Ves? No. Te caché, mi querido Adolfo. Te caché. Es decir, como no son parte, yo no tengo obligación de guardarlos. Porque la ley y Mi el querido pacto Adolfo, son diferentes cosas. Mi querido Adolfo, te caché. Y quedaste, por tus propias palabras, has quedado dicho que la Torá no está vigente. Así La que Torá, yo te digo el pacto, no la he Torá. cumplido mi propósito aquí. Desde que tú ¿Cómo se le dijeras, hace para explicarte a desde ti que algo, tú mi hermano? dijeras que no hay que guardarlo. Eso es El precisamente. pacto, no la ley. Yo tengo que guardar la ley. Si no hay no ese pacto, pacto. no hay ley. No hay pacto, no hay ley. ¿Pero quién Entonces, te dijo como- eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿De Si dónde no hay pacto, sacaste no esa hay ley. idea? La ley y el A pacto ver, no son lo mismo, para solamente que convergen. para que yo tenga que cumplir un pacto, tengo que basarme en fundamentos en los que yo tengo que mantenerme dentro de ese lineamiento. Si ¿Cuál no es el lo hago, lineamiento no hay del pacto antiguo? Dime. Si no lo hago, no hay pacto. ¿Sí? Dime cuál es el lineamiento del pacto antiguo. Y dame el texto. No sé si se fue o todavía está ahí, no sé. No te escuché porque pasaron unos camiones aquí para no ponerte A ver, escucha. mucha bulla. Escucha. Dale. ¿Cuáles son los lineamientos del pacto antiguo? Dímelo. Mira, si no hay lineamientos, yo no puedo cumplir el pacto. Y por lo tanto, como tú lo has dicho en este caso, ya el pacto es un pacto que no puedo cumplirlo. ¿Cuáles son los Porque lineamientos, no puedo. Hans? Dímelo. Los lineamientos son todo lo que está en la ley de Dios. ¿No sabes? No me digas que no sé.
por Dame los favor. lineamientos, no me digas los mandamientos, no me des los preceptos, no me des la ley. No me digas que no sé porque No me des yo eso, puedo, dame los yo puedo lineamientos. decir lo mismo, y decir, bueno, mira, pero lo importante aquí es, sin pacto, sin mandamientos, no hay ley. Y como no puedo Estoy de guardar los acuerdo. mandamientos, no puedo estar en esa ley. Por eso estoy en un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. El pacto de la gracia. Dame los lineamientos de ese pacto. Entonces, en ese sentido, mi querido Adolfo, pues he cumplido mi propósito aquí. Ya has mostrado de que no Deberías de debemos cansarte de no resolver. Pasaste por un seminario que yo sepa. No sé si me acuerdo mal. Bueno, todavía andamos por ahí, sí. Pero Y todos resuelve. los días seguimos. ¿Qué resolviste aquí? Te resolví el problema Nada. de que media vez no tengamos mandamientos, no puedo estar en ese pacto. Y Los mandamientos son palabras- antes del pacto. Los mandamientos son antes del pacto, no. Los mandamientos son junto Los con el mandamientos pacto. que cumplió a Adán y Eva y Abraham, que dijiste que habían cumplido la ley de Dios, ¿no son antes del pacto de Éxodo 12? No, porque no lograste probar de que Adán y Eva estuviesen guardando las mismas leyes y mandamientos de la Torá. Me dijiste que la honraba a Torá sus padres. La Torá que tú piensas que es, ¿no? ¿Verdad? Me dijiste que Entonces, honraba a sus padres. sí, claro, pero eso no Eso hay. no es Torah, no es mandamiento. Es un mandamiento, claro que es un mandamiento en la Torá, claro, o en la Torá que tú tienes en mente, ¿verdad? No, O en la ley de Torá, Dios. en la Torá de Éxodo 20 y en la en la Deuteronomio ley, 5. en la ley mosaica, ¿no? Yo creo que esa es No hay ley mosaica, Hans. la forma correcta, la ley mosaica. No hay así ley es. mosaica, Hans. Bueno, lo dice Adolfo, ¿no? Eso no hay ley mosaica, porque Jesucristo Lo no vino dice a cumplir Adolfo. la ley mosaica. Él vino a Lo cumplir dice la Adolfo. ley de Dios. Lo dice Adolfo. No, eso es lo que dice Jesucristo. Ok, bueno, Eso es lo que dice entonces, Jesucristo, si la no hay ley de Dios. mosaica, escúchame. Y si es no lo, hay y es lo ley que dice mosaica, Dios, mi ley, escúchame. dice Dios. Si no hay ley mosaica, entonces lo que tenemos que hacer es comprobar que no existe una ley mosaica. No existe una ley mosaica. Ok, lo dice Adolfo. No, porque Dios mismo dice, ¿Quién lo dice, entonces? en ¿Quién lo Génesis dice? 26 que Abraham dice cumplió mi ley, mis mandamientos, No, mis claro, la ley, preceptos, mis claro, estatutos. claro. Entendemos que la ley mosaica es la ley de Dios, ¿no? Es un Entendemos. posesivo, ¿verdad? ¿No? Entonces entendemos que la ley mosaica es la ley de Dios, eso está claro. Pero, Sí. pero para poderla identificar de la ley y la Torá, entonces podemos decirle que es la ley mosaica, ¿no? No, porque es exactamente lo mismo. Moisés rige como un agente. Como un agente, Sí. ¿cómo que como un agente? Es un agente. A ¿Sabe lo que es ¿cómo un agente? Pues fíjate que he buscado en la Biblia agente, en mi mente ahorita agente y no encuentro la palabra agente en la ¿No Biblia. sabe lo que es un agente? No sé. Alguien que Un va en agente nombre de otro. un agente de seguros, un agente de policía, Un agente de no sé. tránsito. un agente de tránsito. ¿Qué es el agente en este caso? El agente de tránsito. El agente de tránsito No. es la ley, es el dador de la ley o es el que hace cumplir la ley. Es el que cuida que se cumpla la ley. Listo, eso es Moisés. Si No hay una ley de Moisés. Si Moisés es el que cuida que se cumple la ley, ¿para qué están los levitas? Los levitas son para el servicio del tabernáculo. ¿Y el sacerdote? El sumo sacerdote era el que vigilaba que se cumplieran los ritos de la ley del sacerdocio. Y cuando Dios le dice por medio de Josué, cuidarás de guardar todos estos mandamientos. ¿Sí? ¿A quién se lo estaba diciendo? Al pueblo. Ok, entonces ellos eran agentes también. No, ellos eran los que guardaban. Una cosa es el policía de tránsito y otra cosa son No, vos en tu carro. A ver, siguiendo tu argumento, es decir,
ellos son los que guardan, dice. Entonces, Sí. cuando Dios le dice a Moisés, mira, ustedes deben de guardar, ellos también eran agentes, ¿no? No, eran los que guardaban. Moisés era ¿Y qué hacían? Moisés Pero te era, estás era el contradiciendo. Dios, Ahora te Aarón estás el profeta contradiciendo. y el pueblo era el que recibía el mensaje. No, ahora te estás contradiciendo porque me dijiste que los levitas y los sacerdotes eran agentes que guardaban la ley. No, Y por eso te yo te traigo el dije argumento. que ellos eran los encargados. Dios le dijo Escucha. por medio de Josué que era necesario que ellos fueran. Hans, te faltan años, Luz. Escucha Sí. esto. Escucha primero. Dale. Los levitas, te dije, eran los encargados de realizar el servicio sacerdotal en el tabernáculo. El sumo sacerdote era el que vigilaba que todos los ritos se hicieran correctamente. Eso fue lo que te dije. Pero Bueno, ahí ahora estamos te hablando de la retractas. ley del sacerdocio. No, ahora te retractas porque ahora dices que eran. ¿Cómo Estás cuesta diciendo hablar otras palabras. contigo? ¿Por qué no simplemente decís me equivoqué y punto? No pasa nada. Porque yo podría debatirte con los ojos vendados, así de fácil. Yo sé que lo puedes hacer. Yo sé que lo puedes hacer. Yo sé que lo puedes hacer. Lo que no entiendo, Hans, es por qué estar en negación de todo. No puedo creer que no estés de acuerdo con alguna cosa. Con alguna cosa de la que te estoy diciendo, podés estar de acuerdo. Mira, tú puedes debatir con los ojos vendados y yo puedo debatir aquí, sentado, sin nada a mi alrededor. Mira. Yo Ni también siquiera no tengo una nada Biblia. alrededor. Mira, ni siquiera una Biblia, es decir, y Yo estoy tampoco, en plena calle, mira, estoy en plena Me calle. vendo Es los decir, ojos si querés, yo me vendo los ojos si querés. aún con los ojos cerrados y sin nada a mi alrededor, como para poderte llevar los textos que me estás pidiendo, ¿no? Está bien, pero por lo menos reconoce que algo de lo que te estoy diciendo tiene sentido, porque si no estás en negación total. Es que ¿Estás en fuera. negación? No, al contrario, yo voy a aceptar todo aquello que esté de acuerdo a la revelación divina, a la consecuencia de la historia y a la revelación del Nuevo Testamento. Ahora, yo te pediría algo para ir concluyendo porque me tengo que mover. Te pediría que por favor me probaras que, por ejemplo, la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, ¿hay alguna referencia de que guardaron la Torá? Hechos 18. A ver, ¿qué dice la Hechos 18? Ya está, ¿cómo va? En Hechos 15 al 18, recuérdate que son capítulos que tenemos hoy, pero que no estaban antes. En Hechos 15 al 18, básicamente dice que ellos se refirieron a que cada Shabbat tenían quien les enseñara la Torá y solo resolvieron de esa manera sobre 4 mandamientos que sí les dieron o se los recordaron. Eso es todo. Y lo demás lo dejaron a los sábados en la sinagoga. Okay. O sea, sí iban a escuchar la Torá. Sí iban a escuchar la Torá. Espérame un momento que me entró una llamada. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Mira, dice, porque Moisés tiene quien le enseñe, sea enseñar en cada sinagoga cada sábado. Sí. Bueno, esos son judíos. Ahora lo que me tienes que demostrar. No, le está hablando a los gentiles, recuerda el contexto. Léelo, Hans, Sí, por Dios. pero los gentiles, pero acuérdate que habían prosélitos gentiles. No, estábamos hablando de todos los gentiles. No les pidan a los gentiles que se sometan a la circuncisión para salvación. Entonces ves que no había una forma de que guardaran toda la ley. Pero es que la circuncisión no es ley, Hans. Entonces, ¿qué es? Es un pacto, lo dice Génesis 17:9. Si es un pacto, se vuelve ley. No, Porque es un convenio. si rompes
el pacto, ya no hay ley. Escucha. ¿Ya? Dime entonces, define qué es un pacto. Defínemelo. ¿Qué es un pacto? Es un contrato entre dos partes, donde esas dos se comprometen a hacer algo para un fin común. ¿Sí? Eso es En una este clase de caso, pacto, sí. no, en este caso, solo Dios ha establecido los pactos en cada una de las edades de la tierra. No, los hombres también pactaron. Por eso tenemos siete dispensaciones o 7 pactos, ¿no? Entonces esos 7 pactos son los que Dios ha establecido. Porque ¿Cuáles son los 7 pactos? Dime cuáles son. Siempre es Dios el que ha hecho su trabajo o ha querido tener relación con el hombre. El hombre no es el que quiere tener relación con Dios. Ok, Entonces, yo sé que sos calvinista y no me voy a meter ahí, pero decime cuáles son los 7 pactos. Ok, te voy a mencionar algunos. Está el, No, 7 dijiste que 7. el Adán, el adámico o el edémico, ¿verdad? Entre Dios y Adán. ¿Cómo se llama? El noético, el de Noé. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El pacto con Abraham. ¿Sí? El pacto. ¿Cuál es el pacto con Abraham? ¿Cuál? En tu simiente serán benditas todas las naciones, Génesis 18. Desde Génesis 12 lo dice, Génesis 15 se lo vuelve a decir. Génesis 18 lo confirma. También, ¿sí? Y 22. Ok, ahí está. Pero se te está olvidando Génesis 17, 9. 17, 9. ¿estás hablando de Abraham todavía? Génesis Sí, 17, 9, pero literalmente, porque a ver, dime una cosa, ¿cómo se dice pacto en hebreo? No he estudiado hebreo. Se dice berit. Ok. En Génesis 17, 9 al 14 Sí. dice que el pacto en la carne es la circuncisión, que no puede ser el mismo del pacto de Génesis 18, porque entonces te tendrías que circuncidar, porque el pacto de Génesis 18 es el pacto del Mesías, pero el pacto de la circuncisión es otro pacto. En ese ya no estamos. No, porque es el mismo pacto. Esa es la señal entre yo y vosotros, ¿verdad? Y desde ahí todos los que se consideraban pueblo de Israel tenían que circuncidarse. Así que no, eso bueno, no es cierto. Querido Adolfo, gracias por la conversación. Siempre es un gusto saludarte y siempre estamos a las órdenes. No andamos aquí para pelear, pero sí era necesario mostrarte de que ¿Y no podemos... ¿Pero qué mostraste? Yo no lo mostré. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Yo no lo mostré, tú lo dijiste. Así que, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Te deseo que vendas todo, mi hermano. Bendiciones en ese negocio. A ver. El buen Hans, yo no sé por qué no hablamos más seguido, sinceramente, porque estamos re cerca. Estamos súper cerca, de hecho. Pero bueno, a ver quién está por acá. A ver quiénes más están.